Amigos de Naye TV, hoy nos encontramos en el Seminario Sudamericano y hablaremos de la cultura cristiana. Hemos entrevistado a varios compañeros de diferentes países y te invitamos a ver lo siguiente dato. Un puente que une, que enlaza, que conecta, que hermana. Un México creador de puentes. Un país en constante movimiento que viene de un pasado milenario y se proyecta hacia el mañana. Crisol de culturas ancestrales con expresiones postmodernas. Trayecto de almas que se enlazan, se mezclan, se reinventan. La voz del mayor país hispanohablante del planeta, inmerso en un profundo diálogo con el mundo anglosajón. En México se trazan puentes con múltiples interlocutores, viviendo una intensa democratización mediante el debate, la libertad de expresión, el diálogo y el equilibrio de poderes, lo cual le garantiza una gran estabilidad política. La gran calidez de su gente y su interminable creatividad hacen de México un pueblo joven con un porvenir venturoso. 2 de cada 3 de sus 100 millones de nacionales tienen edad laboral, fuerza de trabajo poderosa y gran mercado de consumidores. Germán González, y yo soy mexicano. A mí me resulta interesante conocer mi cultura cuando salgo de ella. Estando dentro de mi cultura, para mí todo es normal, para mí todo es lo cotidiano, la rutina, pero al salir de ella y conocer otros contextos, entiendo que mi cultura tiene rasgos que la identifican y la caracterizan. Aunque México es extenso en territorio, sí hay secciones que se dividen culturalmente por rasgos muy marcados, pero al salir del país es mucho más notorio. Una cultura arraigada y muy fuerte en el mexicanismo es el matriarcado. No por nada la Virgen María es un ídolo más venerado en toda nuestra cultura y es muy venerada el aspecto ese de la mujer. Aún así existe mucho el machismo. Es muy marcado la cultura indígena y cómo pudiera parecer que los del norte se creen superiores a los del centro y los del sur por considerarlos todavía con rasgos a lo mejor nativos, a lo mejor indígenas, pero eso es algo que debiéramos cambiar. Esto es... Soy desde Chile y ¿qué caracteriza a mi cultura? Pensando eso un poco, al parecer, y creo que es el contexto de gran parte de Latinoamérica, hemos perdido nuestras raíces como cultura autóctona en realidad. Chile no tiene muchas etnias fuertes o poderosas en lo social o en lo político como lo tienen otros países latinoamericanos. Sin embargo, hemos heredado ciertas costumbres, algunas palabras que usamos a lo mejor de forma cotidiana. Nuestra forma de hablar nos puede identificar con otros países. Sin embargo, al parecer la cultura anglosajona, la cultura norteamericana y europea nos ha envolvido y hemos perdido esa esencia que a lo mejor pudiéramos haber tenido antes, hace años atrás.
Imaginen un lugar donde la tierra no deja de expulsar el fuego procedente de sus entrañas, donde las llamas del tiempo mantienen viva la presencia de numerosas tradiciones. Bienvenidos a su capital, Ciudad de Guatemala, una metrópoli con un pie en el futuro, pero fuertemente anclada en el pasado. El ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto de restauración de los barrios antiguos de la ciudad, salpicados de edificios futuristas y donde la arquitectura tradicional es omnipresente. Una ciudad que le debe su riqueza al mosaico cultural que la conforma. Buenas tardes, mi nombre es Jonán Monroy, soy de Guatemala. Estoy aquí en Ecuador estudiando en el CEMISUD para ser un teólogo. Respecto a mi cultura, la cultura guatemalteca puedo decir que tiene un alto sentido indígena, porque son o en este caso no sé si podría decir que somos descendientes de la cultura maya. En primer lugar, creo que somos el máximo exponente de la cultura maya con nuestro antepasado, ¿no? Con la historia pasada. Como les decía, alto contenido indígena, la cultura autóctona del país, todavía la tenemos en el occidente del país. Creo que Guatemala es un buen lugar para vivir, para desarrollarse. La educación es muy buena en el país, las universidades son reconocidas también dentro y fuera del país. ¿Qué más puedo decir de la cultura? Creo que hemos mantenido el sentido de ser guatemalteco, ¿no? A pesar de los problemas que hemos enfrentado con asuntos de política, presidentes. Cuba. Cuba es un país centroamericano, acentuado en un archipiélago del Mar de las Antillas, también conocido como Mar Caribe. A bailar, a gozar, Guajira, el son te llama, a bailar, a gozar. Hola, soy de Cuba, mi nombre es Abel. Bueno, ¿qué caracteriza Cuba? El ron, las mulatas, el café, la caña, ya no tanto, acabaron con todos los centrales. El habano de Cuba, siempre, en cada película, serie, donde quiera están hablando del habano de Cuba. Una tradición de muchos años, tabacos como Romeo y Julieta, Robaina, Melia Coiba. Bueno, y también caracteriza a Cuba la medicina o la atención médica gratuita, la educación gratuita. Creo que son símbolos de Cuba a nivel internacional. Cuba, la gente es alegre, la gente es cumanchera, la gente es muy espontánea, muy expresiva en todo el rango de lo que es la comunicación y de lo que es la incomunicación también, porque está la manera de expresarse el cubano, una manera única, dichos, qué hola hacer, mi hermano, cómo tú andas. You're an American high school student. Chances are you've tried alcohol, cigarettes, drugs. You're not alone. 80% of high schoolers have tried alcohol. 70% have smoked cigarettes. And almost half have used some sort of illegal drug. It's a youth epidemic, but you have a choice. Mi nombre es Israel Campos y pues voy a hablarles un poco acerca de mi subcultura, en la que yo pertenezco. Pues yo soy un hardcore straight edge, que tiene un significado muy diferente a lo que es un hardcore.
porque en sí el hardcore es una cultura que es muy ofensiva y que siempre tiene una filosofía de pegar fuerte, por algo es hard, duro. Y cuando nosotros reaccionamos o tenemos alguna circunstancia en nuestra vida, o cuando algo nos llega a pasar, nosotros reaccionamos de tal forma. Y he llegado a entender que la cultura hardcore no tiene solo una connotación que nos muestra el internet, sino es de algo más puro, algo más vivo. Yo podría decir que en estos casos podría nombrar que es un hardcore a mi papá, a mis abuelos, porque siempre han pasado situaciones densas en su niñez, como abandono de sus padres, como tener que salir adelante cuando eran pequeños. Entonces, ¿cómo mostraron eso? ¿Cómo pudieron salir adelante de eso siendo fuertes, tienen un carácter muy fuerte? Entonces es como nos identificamos los hardcore, porque nosotros no somos como niños que vamos a llorar o que nos cortamos, sino nosotros tenemos un temperamento tan fuerte que cuando nosotros salimos a la calle o cuando nosotros se nos presenta un problema tan denso, nosotros reaccionamos con una parte de nosotros que es la fuerza, la fortaleza. Y straight edge, ¿por qué? Porque cuando nosotros empezamos en la cultura del hardcore, lo primerito que a nosotros nos enseñan siempre ha sido el tabaco, las drogas, mujeres y alcohol. Y no se puede decir fiestas, pero hacía conciertos, hacernos pedazos, hacernos madres. Igual yo tengo un batazo aquí en el coco porque en un concierto fuimos tan agresivos que no pudimos más y nos partimos la madre. Pero ser straight edge es cuidarte a ti mismo. Sou brasileiro e eu posso dizer que a cultura brasileira é uma cultura muito interessante. O povo brasileiro, um povo festivo, alegre, contente, gosta muito de samba, gosta muito da música. Mis más cordiales saludos y bueno, quiero expresar acerca de la pregunta que me hicieron de lo que significa la cultura de mi tierra. Bueno, quiero hablarles de dónde yo soy de La Azuay, Ecuador. Bueno, el dialecto de La Azuay es un poco cantadito, que se parece a los mexicanos, y las costumbres que se han venido dando en toda esta zona de La Azuay. Uno, en la comida voy a hablar, que es el mote pillo, que es un elemento que ayuda mucho en el campo de La Azuay a alimentar a toda la gente. Es una costumbre que se tiene. Y bueno, aparte de la comida también hay mucha cultura en cuanto a que la forma de vestirse, la forma de la gente, cómo se viste, las mujeres en especial, con sus polleritas, con sus bufandas, con sus sombreritos, y le queda muy excelente. O sea, sería muy bueno, interesante de que conozcan esa cultura, le van a sorprender. Muchas personas piensan que en Inglaterra la gente es más reservada y más fría, pero entonces al principio puede ser más fría, pero cuando llegas a conocerles que la amistad puede ser más profundo. Y también son muy puntuales y les gusta terminar tareas, hacer la próxima tarea, estar ocupados.
Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Mi nombre es Leonardo, soy de Colombia, de Bogotá. Y lo que identifica mi cultura es que es gente amable, gente alegre, gente que es sociable. Lo que identifica también nuestra cultura es que a pesar de que somos un país que ha vivido un conflicto interno durante 50 años, la gente es trabajadora. Como decimos en Colombia, es echada para adelante, camelladora. Lo que identifica nuestra cultura es la gente campesina que sale día a día a trabajar, a labrar sus campos. Estimados contertulios, ahora que ya conocemos estos tipos de cultura a través de Semisud y como ha quedado expuesto, queremos saber también y representar de qué forma influenció esa cultura o la cultura en cada uno de ellos. ¿Cómo influyó la cultura o mi contexto, mi trasfondo para determinar en cierta manera lo que soy? Yo tengo una cultura de mi padre, en el cual él salió de arar la tierra, de ordeñar las vacas, de extrema pobreza. Y él sale de eso porque su padre, mi abuelo, lo saca de ahí, aun siendo la burla de ese pequeño grupo, de ese pequeño pueblo, porque lo mandaron a la ciudad a estudiar. Pero tengo esa imagen de un hombre que siempre luchó, que siempre se esforzó, porque su padre viera en él orgullo, viera en él satisfacción de haber tomado la decisión, sacarlos del rancho, llevarlos a la gran ciudad, que esa ciudad es pequeña también, y a nosotros darnos educación. Eso en nuestra cultura, y al estar pegados al norte de México, una cultura americana que influye bastante, que mete en tu cabeza estar estudiando, prepararte, tu bachillerato, tu licenciatura, tu maestría, buscar un doctorado, es algo que influye realmente en lo que soy, el término de estar siempre en constante preparación, buscando superar y mejorar el legado de nuestros padres, que ha sido un tesoro heredado. Eso ha afectado claramente lo económico, religioso y social, o sea, libre mercado, libre pensamiento, libertad de opinión, todo es libre, todo es relativo. Incluso aún la forma de creer en Dios ha cambiado con respecto a hace años atrás. Antes a lo mejor nos caracterizábamos por ser unos pentecostales llenos de poder de Dios. Quizás ahora ha cambiado un poco y ahora siendo pentecostales nuestro pensamiento puede ser aún más abierto que hace años atrás por la influencia justamente que las otras culturas europeas y americanas han puesto en nuestro país debido a las políticas económicas sobre todo. Pienso también de que como países latinoamericanos en general hemos perdido nuestra identidad y quizás nos hemos vendido al sistema. Pienso de que la cultura es la sangre de cada país. La cultura es lo que identifica a cada nación o a cada región. Y si la conservamos, va a ser bien para nuestra familia, va a ser bien para nosotros. En primer lugar, soy feliz de haber nacido en Guatemala, porque así dictó alguien, ¿no? Mi ascendencia, que es guatemalteca. La forma de influenciar de la cultura guatemalteca en mi vida yo creo que tiene un alto sentido de aporte, porque mi forma de ver la vida está condicionada a mi nacionalismo, ¿no? En base al tipo de vida que llevamos en Guatemala, que es muy amena, muy amigable, muy llevadera. Creo que estando yo aquí en el Ecuador, muy lejos de mi país, pues yo soy amable, yo saludo, yo sonrío, yo doy la mano, porque es típico de un guatemalteco. Un guatemalteco te va a ver y te va a saludar, te va a sonreír, te va a desear un buen día. Respecto a la educación, los problemas sociales, yo creo que también han influenciado en mí, porque yo creo que la educación es muy importante para el desarrollo de las personas.
aunque también en el contexto guatemalteco una persona que no ha estudiado puede desarrollarse también en base a su forma de pensar, en base a sus relaciones, a la forma en que él puede vivir. La cultura puede hacerlo una buena persona. Sin embargo, yo creo que también sería muy pobre contar lo bello, lo lindo que es un país si no tocamos también los momentos oscuros de un país. Yo creo que Guatemala también ha sufrido asuntos de la deuda externa, de la deuda interna, la guerra también, la guerra civil interna que duró alrededor de unos 30 años entre aquellos que se resistían al poder y el poder que quería oprimirlos. Eso también influye en la vida de un guatemalteco porque en primer lugar yo soy amante de la correcta aplicación de la ley, ya sea pena de muerte o ya... ¿Cómo llegué a ser hardcore? Pues fue una reacción. Cuando yo llegué al seminario, cuando yo estaba en iglesia, siempre trataban de quitarme algo que en mí no se podía. Igual yo trataba de obviar ciertas cosas que formaban parte de mi personalidad. Problemas, traumas, ciertas circunstancias que tal vez no los pasaron otros chicos, pero que yo sí los pasé. Y de ahí encontré una salida que para mí fue algo diferente, algo distinto. Y ahora yo no lo puedo ocultar, no lo puedo cambiar porque eso forma parte de mi personalidad. Y me identifico con esta cultura, me identifico con esta filosofía y quiero mostrar algo diferente con esta filosofía. Bueno, ¿en qué manera me afectó mi cultura o me dejó de afectar? Hay dos maneras en que uno es impactado por lo que está sobre uno. Una es provocándote amor por lo que está pasando, otra es provocándote aversión. En el caso aversión a la pelota en Cuba gusta muchísimo el béisbol, es el deporte nacional de Cuba. Yo no juego nada de pelota. Alguna vez cogí un bate y creo que le partí la espalda a uno que estaba, al catcher que estaba detrás de mí. Porque solté el bate y dice, ¿qué soltar el bate? ¡Paf! Le cayó en la espalda al catcher. Ya, de ahí en adelante, bueno, evité problemas con la pelota. Nada de pelota. Los cubanos son excelentes bailadores. Pero yo no. Yo soy terrible bailador. Por eso me metí al rockero. Primeramente, el rockero lo único que tiene que hacer es cascar con la cabeza. Yo no tenía pelo un poquitico más largo, tenía pelo, de hecho. Y entonces, ¿qué te voy a decir? No, tampoco sé bailar. En la iglesia, gloria a Dios, no hay que bailar, lo que se danza, se salta. Un bailecito medio americano ahí. Es sencillo, es fácil. No te juzgan, dicen, está loco, es el impacto de Cristo sobre su vida. Por eso es santa, así se expresa de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que sí me toca de la cultura cubana? Me toca la alegría, me toca la sociabilidad, me toca eso que estamos muy relacionados los unos con los otros, que nos metemos en la vida de los otros no, con un mal deseo, ¿no? Mi mejor amigo, su madre es mi madre. Y yo voy por allá y hay un asunto, un problema familiar y me meto porque ya la empiezo a ver como mi mamá también. Y entonces los cubanos somos una gran familia. Donde quiera que estamos, llegamos a cualquier país, en cualquier lugar y se oye, oye, tú cubano, oye, sí, oye, qué bueno, ¿de dónde tú eres? Y entonces empezamos a relacionarnos. Y le doy gracias a Dios porque el cubano, de por sí pues no, siempre es aceptado, siempre es querido a donde va porque creo que toca a la gente. Ok, o que a cultura brasileira tem influenciado em minha pessoa seguramente como quando um está inserido dentro de uma cultura, essa pessoa tende a absorver tudo que está em volta de si. Então, eu posso dizer que a minha formação tem a ver muito com a cultura do Brasil, tendo em vista, obviamente, viver nesse país tão grande, extenso e cheio de diferenças e multiculturais, na verdade. Então, o Brasil não só tem uma cultura, como várias culturas, então isso influencia bastante no cotidiano do povo brasileiro.
Bueno, hablando de la cultura, a mí la cultura me influenció en la parte que yo procedo de la SUAY de una manera muy única en este lugar de la SUAY Ecuador en cuanto a lo que es la forma de proceder, en la forma de vestirse. A mí me ha ayudado mucho a tener una personalidad única en cuanto a la vestimenta. No es con mucho alboroto, no es con mucho desenfreno, sino es algo muy bueno. ¿Cómo influenció la cultura colombiana en mi vida? Bueno, realmente cuando uno está en el país, de pronto no tiene eso bien marcado. Pero cuando uno tiene la dicha y la oportunidad de salir del país, uno se da cuenta que el colombiano es muy distinto a los demás países. Distinto en el sentido de que quizás somos más serviciales, más atentos, un poco más echados para adelante, más arriesgados, más oportunistas y pues con todo el deseo de trabajar y salir adelante. Hemos conocido que de cierta manera la cultura influencia en la personalidad de cada persona. Ahora queremos ver en qué esa cultura ha influido también en sus creencias religiosas. La cultura mexicana es una cultura casi 100% católica. Es una cultura muy religiosa, es una cultura de sus ídolos, es una cultura de oraciones, de ir a confesarse, de asistir los domingos, aunque uno pueda salir igual o peor. Bajo ese contexto católico en mi vida o en mi familia o en lo que yo soy, permitió que el pensamiento evangélico se adentrara aún más fácilmente. Romper la cultura que nos fue impuesta, por así decirlo, y que no practicábamos al venir a conocer a un Dios vivo, un Dios que cambia, un Dios que está interesado más allá de los domingos y que uno puede corresponderle también. Es de la manera que entró más fácil el pensamiento, en base a las raíces católicas, que ya tenía uno formado el pensamiento de Dios, logró que el cristianismo se adentrara más fácil en nuestra vida y que fuera aún más allá de eso, que es algo que se puede ver todavía en México, una cultura católica muy arraigada y cómo los que se permiten ir más allá de lo culturalmente permitido pueden lograr un pensamiento de Dios aún más integral. Hace algunos siglos ser mexicano era lo mismo prácticamente que decir que eras católico. Era muy difícil encontrar alguien que fuera de otra religión, que tuviera otra forma de pensar. Si eras mexicano, tu religión prácticamente era católica. Al venir los misioneros y empezar a sembrar las semillas y a dar fruto a estas semillas, cambian muchos como lo cambió en mi caso, en mi casa, en mi familia, que al momento de decir ahora somos cristianos, surge un cambio en la familia de rechazo primeramente, de burla tal vez al principio y de no aceptación. Pero en la cultura mexicana no ha sido un choque grande, es decir, yo no dejo de ser mexicano porque dejé el catolicismo y ahora soy cristiano creyente. No es algo que haya entrado en el pensamiento, sino que simplemente mi forma de creer es distinta, mi forma de ver la realidad es distinta, pero eso no me limita a ser mexicano y tener mis raíces conscientes, aunque no las practique. Mi fundamento conocido. El respeto que puedo tener yo a mi vida espiritual, y lo digo así, el respeto que yo puedo tener a mi vida espiritual es algo heredado, y doy gracias ahora por eso. Porque si a lo mejor mi papá no me hubiera dado la facilidad para hacer lo que yo quería en la liturgia del culto, lo más probable es que ahora hubiera sido un irrespetuoso a la hora de hacer culto. Puede que sí, puede que no. Puede que haya afectado, como puede que no. Sin embargo, pienso de que la relación con Dios está totalmente ligado a la forma en que me enseñaron. Si a mí me enseñan de que orar y ayunar es algo que honra a Dios, eso lo voy a hacer hasta que me muera. Hasta ahora sigo pensando de que orar y ayunar son disciplinas espirituales fundamentales para el cristiano. Antes se pensaba de que esas disciplinas eran para tú tener un mejor contacto con Dios. Pero ¿de qué me sirve ese mejor contacto con Dios si no lo puedo aplicar a mi vecino que está en mala situación?
ese cambio de enfoque del ayunar y orar, pienso y creo que debe ser reestructurado y evaluado en cómo lo voy a aplicar. ¿Para qué quiero ayunar y orar? ¿Para qué quiero leerme la Biblia de tapa a tapa si no voy a aplicar nada de eso? Entonces, si bien heredamos algo que es fundamental y que me ha ayudado hasta el día de hoy, como son las disciplinas espirituales, la aplicación de eso es lo esencial. Y yo creo que ese es el enfoque que ahora debemos darle a eso. ¿Qué vamos a hacer con todo eso que heredamos? ¿Qué vamos a hacer con todo eso que aprendimos? ¿Qué vamos a hacer con todos esos sacrificios que hacíamos cuando éramos niños? Mi generación al menos aún no era la del bus ni la de andar en carro. Se caminaba todavía enormes distancias para poder llegar al templo. Esos sacrificios ahora estaríamos dispuestos a hacerlo. Pienso que son situaciones distintas, son contextos distintos. Ahora hay mayor facilidades para eso, lo cual puede perjudicar también a mi relación con Dios. Como todo es más fácil, puedo llegar a pensar de que la relación con Dios es fácil. Y a lo mejor nos podemos olvidar de claves y principios. Como tratamos de hablar de evangelio, de cultura, de política, yo creo que la idea de religión también va a estar condicionada al contexto en el que tú vives, en el que tú te desarrollas. Personalmente, estudiando la historia de mi país, Guatemala, claro está, también condiciona a mis ideas espirituales, a mis ideas de fe, a mis ideas de Jesucristo. Sin embargo, el evangelio, personalmente, creo que siempre va a estar por encima de una cultura, por encima de una idea cerrada de la vida. Yo creo que el evangelio es libertad, creo que el evangelio de Jesucristo es aprender a vivir en un contexto de opresión, aprender a vivir en libertad. Eso es lo que él vino a predicar también o a enseñar a los judíos de su tiempo. Los judíos vivían en opresión romana y él les dijo, pueden vivir en libertad a pesar de ver soldados romanos en su contexto. Mi idea de Jesús creo que no está condicionada a mi idea de la cultura guatemalteca. Sin embargo, mi práctica religiosa, mi práctica de los ritos religiosos, sí tiene condición, sí tiene sangre guatemalteca, por usar una frase autóctona, porque soy guatemalteco. Yo no puedo ver una perspectiva del evangelio al igual que un venezolano, al igual que un colombiano, al igual que un brasileño, porque no soy de ese país, soy guatemalteco. Al igual que ellos no pueden tener una idea de religión igual a la mía por ser un contexto diferente a su país. Bueno, estaba en la escuela, en el pre, estudiando educación artística, soy profesor de artes plásticas, y entonces veo que sí pasa esto en las escuelas en Cuba. Los muchachos, sí o no, se reúnen para leer la Biblia, para orar a Dios, para cantar una alabanza. Y yo de vez en cuando me paseo por ahí, me siento un rato porque siento la inquietud. Yo me llevaban de pequeño a la iglesia y entonces allí descubro nuevamente al Señor. Un muchacho me habla y empiezo a congregarme. El hecho de que la cultura que también implica política, sea que no se permite dentro de una escuela laica el pensamiento cristiano, la libre expresión como cristiano, eso provoca una rebeldía cristiana, si eso existe. Provoca una rebeldía cristiana. Entonces dice, bueno, los vamos a reunir escondidos. Vamos a buscar y vamos a alabar a Dios escondido. Y eso fortalece mucho la fe. Cuando ves la Biblia, lees la palabra del Señor y ves cómo creció el cristianismo y cómo se perdió el cristianismo, y fue a través de la persecución. Cuando era prohibido, cuando tenía que hacerlo a escondidas y cuando te podía costar. Y en la escuela a nosotros nos podía costar el hecho de reunirnos. El hecho de buscar de Dios nos podía costar. De hecho, se reunieron con nosotros en varias ocasiones y nos dijeron, no pueden hacer esto en la escuela. Y se reunieron para tomar medidas con nosotros. Pero para la gloria de Dios continuamos reuniéndonos. Y eso repercutió en mi vida espiritual, repercutió en mi ministerio, porque luego también yo como profesor, más peligroso todavía, en un preuniversitario,
también empecé a congregarme, también reuní un grupo de jóvenes. Y en las escuelas se alcanza muchísimas vidas. No todo el mundo va a la iglesia, pero un espacio de una escuela, la gente llega, ve un grupito que están hablando de algo. Y es algo diferente a lo que se está hablando en la mayoría de los lugares. Otros están hablando por allá de mujeres, de la comida, del almuerzo. Y ahí que se está hablando de la palabra de Dios. Y es un tema que realmente a la gente le tiene miedo a la iglesia, pero ahí le llega a la gente. Entonces en Cuba en la actualidad se le está dando libertad para predicar el evangelio. Incluso libertad para crear las casas células, para que haya mayor cantidad de cultos. Se están abriendo las puertas para todo lo bueno y para todo lo malo. Eso es ahora. Antes era otra cosa. Es decir, lo que pasó antes en Cuba, un movimiento en un momento determinado, el cristianismo eran perseguidos. Si tomabas una carrera militar te obligaban. De hecho, cuando yo pasé el servicio militar, no te permitían tener la Biblia. Es decir, te veían con la Biblia, te la quitaban. Es decir, en la actualidad. Ahora mismo te quitaban la Biblia. En otros tiempos, gente que tuvieron que ir al servicio militar, muchos negaron de Dios y dejaron a un lado su fe. Porque el gobierno lo estaba prohibiendo, porque eran perseguidos, porque en tu trabajo averiguaban si tú eras cristiano. Y si tú eras cristiano, tomaban medidas contigo. Eso, hay rastros de eso hasta hoy. Es decir, en la escuela donde yo estaba, a mí casi como que me sacaron de la escuela por eso. Ya la directora me tenía tirria. Cuando yo le dije, sí, nos congregamos. Ah, porque lo admite. Claro, sí, nos congregamos para glorificar el nombre de Dios y es porque es importante para la escuela y para los alumnos. Y entonces, imposible. El diablo no entiende de esas cosas. Y bueno, ya, eso quería decir. Yo creo que ese es el impacto, la manera en que la cultura me ha influenciado en cuanto a las cosas de Dios. Cuando intervino Dios en mi cultura fue algo totalmente trascendente, algo diferente. Porque me di cuenta que no podía dejar de ser yo mismo. Porque me di cuenta que no podía dejar ciertas cosas que la iglesia me pedía. Porque pensaba que estaba mal. Pero ahí fue cuando yo pude entender que con mis tatuajes, mis expansores, puedo servir a Cristo y puedo mostrar a un Cristo que quizás en su época fue un hardcore. Quizás contextualizándolo, obviamente. Quizás en su época pudo ser un tecnocumbiero. Quizás en su época pudo ser un colombiano bien berraco. Yo le veo a Jesús así, con mi apariencia. Straight edge, amigos. Soy inglés también. Muchas personas creen en nuestro país no hay mucha gente en nuestras iglesias, pero hay gente y nuestras iglesias están creciendo ahora, pero es un poquito problemas porque las iglesias no están unidas y por eso es un poquito malo en la cultura en nuestro país. Yo creo que mi cultura me ha influenciado en mi relación con Dios. Nosotros como colombianos somos gente cálida, como ya lo había dicho, gente amable. Y creo que eso me influencia a tener una relación con Dios cálida, estar siempre en busca de su presencia, a buscar estar en comunión con Él todos los días, a ser amable con las personas y a expresar eso que Dios me da, no solo con las personas que me rodean, no solo conmigo mismo, sino con las personas que me rodean. Poder ver y que las personas entiendan lo que Dios ha hecho en mi vida y poderlo compartir. Bueno, es interesante haber escuchado tanto como el país México, Chile y entre otros. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué es la cultura cristiana? ¿Y qué opinan ustedes, chicos, con respecto a la cultura cristiana? Cuéntame, Adonías, ¿qué te parece? Para mí la cultura cristiana tiene un enfoque en cuanto a la personalidad, en cuanto al diario vivir de la persona. No quiere decir que nos apartamos de nuestra cultura en la que vivimos, sino que la hacemos parte. No podemos nosotros discriminar y tampoco dejar de lado nuestra esencia. Y por eso considero totalmente de que la cultura cristiana es nuestro diario vivir. No podemos apartarnos.
Interesante porque también yo creo que la cultura cristiana ha unido los pueblos. La cultura, podemos decir que unifica al mundo. Es tan interesante como esta puede cambiar vidas, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes, chicos? Bueno, a mí también me parece interesante que cuando uno se ve envuelto en culturas diferentes, hay un enfoque diferente que uno también tiene que ser parte de las diferentes culturas de ellos para que nosotros podamos ingresar a esas culturas y poder también de alguna manera compartir las diferentes culturas que se tienen aquí en todo el mundo. Qué bien, claro que algo decía Juan Pablo II con respecto a la cultura cristiana, incluso él mismo nombra, le pone así cultura cristiana. Y es interesante saber cómo todos apuntan a una misma costumbre, a una misma tradición a través de Jesucristo. Claro, es que considero que el punto de partida de un cristiano es Cristo, porque es lo que nos identifica. Entonces, cuando adoptamos una misma postura y una misma afirmación de fe, creo que esa es la cultura cristiana, ¿no? Lo que nos identifica. Bueno, después que hemos considerado todos los criterios de cada uno de nuestros compañeros, cabe recalcar que el cristianismo en sí, ¿de dónde nace? Como la palabra mismo indica, cultura cristiana viene desde Cristo. Cristo viene a la tierra y pone su punto de vista. Él nunca vino a cambiar el tipo de cultura, sino que Él vino a unir las culturas. ¿En qué sentido? Cristo, cuando viene, aplica una ética. ¿Sí? El respetar, el amar al prójimo. Y entonces desde ahí nace y Él le dice a sus discípulos, tienen que ustedes impartir esto a los demás. Entonces los discípulos hicieron hasta el convertimiento de Pablo. Interesante la historia, como vemos que Pablo comienza a hablar de Cristo desde una perspectiva muy diferente, incluso de los mismos discípulos de Jesús. Y desde ahí nacen las iglesias. Pablo se preocupa por ir a Roma, por ir a diferentes países, a diferentes lugares, para que esto se engrandezca el reino de los cielos. Hay que recalcar algo, no se preocupó en cambiar la cultura, sino unir las culturas. Entonces lo que Cristo viene a hacer es a presentar una ética de la vida, lo que necesita la gente en realidad. No desparcer las culturas, no quitarle algunas tradiciones que tenían, no, sino unirse y enseñarle que la gente debe amar a su prójimo, debe amar al extranjero, debe amar a los demás. Jesús le dice a sus discípulos, bueno, vayan ustedes y enseñen eso en las diferentes iglesias. Interesante cuando vemos la conversión de Pablo, porque Pablo entiende ese evangelio de Jesús, comienza a explicarlo y enseñarlo a diferentes naciones, a Roma y a diferentes pueblos, y ellos entendían que Jesús se trataba del amor, de la esperanza, de ayudar al necesitado. Y hasta el día de hoy, esa cultura cristiana nos ha afectado. Hemos visto cómo ha unido los pueblos, cómo todos tenemos una misma forma de pensar en amar al prójimo, ayudar al necesitado. Eso es la cultura cristiana en sí. La Biblia dice que el que da a los pobres, a Dios se le presta. No es fácil entender esto. Imagino yo, el autor de esta frase, minutos antes de tomar su pluma y plasmar estas palabras. ¿Qué experiencia tuvo que vivir aquel sabio para comprometer a Dios de que nos dé un favor? Es interesante en pensar cómo Dios, el Creador, el dueño de todo, nos debe un favor a nosotros. ¿Cómo paga Él? ¿Cómo nos contribuye? ¿O el resultado de mis acciones justifican que Dios me deba un favor? Una palabra, o una acción, o tan solo dedicándole un minuto a alguien, puedes alegrar el día de esa persona, o simplemente dando una ayuda a quien lo necesita. ¿O acaso en qué mundo vives que no te has dado cuenta que en tu ciudad, tu barrio, la esquina por donde pasas, tus amigos e incluso tu familia, hay alguien que puede necesitar de nuestra ayuda? Podemos decir también que como cultura cristiana
Es la única cultura que ha logrado trascender fronteras, naciones, que no se ha podido limitar ni la podemos limitar. Es la única cultura que es capaz de identificar a las naciones y unirnos a todos. Y hoy en día podemos ver que hay una cultura cristiana, una forma de vida a diario, que la podemos notar. ¿No es cierto, compañeros? Se puede también decir que claramente que al momento de que Cristo viene con esas enseñanzas, nos da un mismo sentir, lo cual a veces en la cultura podemos tener ese sentir en unanimidad entre hermanos cristianos, y tenemos el mismo sentir, aunque con diversas culturas, pero tenemos el mismo sentir que nos trajo Jesucristo. Y yo creo que eso enriquece a la cultura, la diversidad, ¿sí? La diferente forma de pensar, cómo puede enriquecer, pero todos tenemos en sí algo, ¿sí? Cristo es nuestro centro, ¿sí? Y el amor al prójimo y hacia lo demás. Qué lindo que es la cultura cristiana. Sí, y creo que algo que no mencionaste fue que el propósito del Evangelio y en sí de la cultura cristiana no es cambiar la cultura, sino adaptar el Evangelio y predicar un mensaje que sea prudente para poder llegar a las personas a las que quieres cambiar. Totalmente de acuerdo con eso, Juan. Sí, sí. Esa es la cultura cristiana. ¿O que no quieres decir algo? Sí, bueno, una de las cosas que opinaba acá, el tema de la cultura ha sido trascendente a través de distintas razas, etnias, países, y creo que va a seguir trascendiendo igual, porque hay gente que actualmente se sigue preparando en esta área, como en el caso del seminario, se sigue preparando muchachos, muchachas para que la cultura cristiana siga masificándose a través de este mundo. Así que nuestra misión y la misión de la cultura cristiana en sí es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Oye, y qué interesante cómo en Chile afectó mucho la cultura cristiana, incluso el pentecostalismo llega a Chile por esa unidad, y podemos darnos cuenta que el libro de los Hechos habla de lo mismo, y en Chile pasa lo mismo, la gente estaba unida y tuvieron un encuentro hace muchos años atrás, veíamos en historia, ¿cierto? Claro, realmente ese acontecimiento en Chile cambió la historia del país. Wow, absolutamente. Y yo creo que también no solamente en Chile, también podemos ver en otros países, también como el ejemplo de México, como hemos podido ver en diferentes lugares ocurren estos acontecimientos, y yo creo que es algo que estaba en el corazón de Dios, que quiso difundir a todas las culturas, y eso nos beneficia mucho en el cristianismo. Si tú eres pastor o miembro de alguna iglesia y estás escuchando este video, te animamos a que sigas esta cultura de Cristo, que en realidad se trata de una ética. Practica el bien, ama a tu prójimo, eso es lo más agradable para Cristo. Dios los bendiga, chicos, Dios los bendiga. Bueno, es para mí un gusto haber estado aquí con ustedes explicándoles un poco de mi cultura guatemalteca. Soy Jonán Monroy, estudio en el CEMISUD, a mucha honra, y los quiero dejar con una idea de que podemos vivir en libertad, no importando el contexto en el que podamos estar. Bueno, a todos los cabros que están ahí viendo este video, les doy un saludo y espero que hayan cachado todo lo que yo haya dicho. En realidad no es tan importante como ustedes crean que es el cristianismo. Si ustedes ven al Taita Dios, como ustedes quieran verlo, honrenlos de esa manera. Honren a Dios como ustedes quieran. Y espero y creo de que esto ojalá vaya por un buen puerto, de que todos seamos mejores cada día, y ojo con el buen hablamiento. Bueno, sí, gente. Chao. Aquí se despide un cubo. Pues esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya gustado, y más información busquen en Facebook, en Twitter y en todas mis páginas. Como dirían en mi tierra, sale güey, ahí nos vemos. ¡Brasil!